¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal El Peso de la Verdad. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema distinto a los demás videos. Vamos a hablar sobre Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, sobre un tema que es muy crucial dentro de la vida del creyente, lo cual es la armadura del creyente. Vamos a estar viendo por qué y en qué ocasión se escribió y cómo es que Pablo enseña cómo sobrevivir dentro de una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a empezar leyendo unos pequeños versículos. No voy a leerlo todo porque me alargo bastante. Dice Pablo en Efesios capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos, estad firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre y carne, sino contra potestados, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de este mundo que habitan en las regiones celestes. Entonces Pablo empieza y culmina su carta al lugar de Éfeso, una iglesia que se ubicaba en esa pequeña región donde Pablo estaba encarcelado, y él culmina su carta hablando de lo que es algo muy importante para el creyente, lo que es la armadura. Pablo, encarcelado, viendo a los soldados romanos, identifica la armadura de los romanos con la armadura del creyente. Utiliza algo físico para describir algo espiritual, algo que nosotros debemos tener muy en mente cada vez que nosotros recordamos que somos creyentes. Entonces, Pablo empieza de los versículos 10 al versículo 12 con el enemigo del creyente. Luego resume del versículo 13 al versículo 17 la armadura del creyente. Y luego explica en el versículo 18 en adelante el tipo de armadura que cada creyente debe tener, lo cual es la oración. Entonces quiero empezar del versículo 10 al versículo 12, donde dice el enemigo del creyente. En el versículo 10 se mira que Dios ofrece fortaleza al creyente en una guerra espiritual. Y en el versículo 11 Pablo habla acerca de lo que es el soldado listo para la guerra. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Pablo expresa, expone y predispone que el soldado está listo para la guerra espiritual contra un enemigo que es muy potente, muy astuto y muy sagaz, que es el diablo. Y en el versículo 12 muestra el enemigo y su poder para que nosotros podamos estar conscientes quién es nuestro enemigo y para que así nosotros podamos estar listos para defendernos. Y dice Pablo en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Pablo simplemente nos abre una pequeña introducción de qué es la guerra en base a una vida espiritual. Del versículo 13 al versículo 17 Pablo expone lo que es la armadura del creyente. Pablo expone cómo podemos nosotros resistir y ser firmes, como lo dice el versículo 13. Luego en el versículo 14 Pablo expone lo que es unas pequeñas cualidades y unas pequeñas características de la armadura, como lo es en el versículo 14. Pablo dice el lomo del creyente, la cintura del creyente, y lo describe como la verdad que sostiene la armadura, la verdad que explica la insignia de lo que es Dios en nosotros, la verdad que es el sostén para mantenernos en contra de todas las acechanzas del enemigo. Y el cinturón de la verdad es la munición de toda la armadura del creyente. Luego Pablo se va a lo que es a la coraza de la justicia. La coraza era un pequeño protector que nos cubría de todas las flechas. Entonces así es como nosotros evitamos las flechas penetrantes del enemigo. Luego en los versículos en adelante Pablo habla acerca de lo que es el calzado de los pies con el celo por el anuncio del evangelio, y él nos explica claramente de lo que nosotros podemos hacer. Si un soldado va a la guerra descalzo, ¿cómo va a poder durar y perdurar en la guerra si no tiene un calzado que le proteja en contra de los piedrines que tenían en esos tiempos? Entonces lo mismo pasa con el creyente cuando lucha en contra de lo que es este mundo oscuro, en contra de la maldad.
Dice también, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Antes el escudo de la fe era de la parte de enfrente hasta los pies, para que por si el enemigo tiraba dardos, tiraba flechas o lanzas, el soldado romano se podía cubrir directamente de todos esos golpes, de las espadas, de las flechas. Y también Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es de Dios. El yelmo era un pequeño casco que les cubría de los golpes que recibían, incluso de las flechas. Lo mismo pasa con nosotros. Dice Pablo que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la única arma que es tanto defensiva como ofensiva. Nosotros podemos utilizarla de una forma ofensiva para luchar en contra del enemigo, pero también al mismo tiempo defensiva para defender la verdad de Cristo.